Hola, queridos y queridas, ¿cómo están? Les quería hacer este video, más bien cortito, para hablar de un tema del que la gente tiene un poco de miedo de hablar o es como un poco tabú para algunas personas, y es el tema del duelo. El duelo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de un duelo chiquitito, por así decirlo, por ejemplo, que me cambio de casa, un duelo más importante como por ejemplo una separación o cambiarse de país, o para un niño un cambio de colegio también puede ser un duelo importante. Todo depende cómo lo vivamos, obviamente, y hasta un duelo ya fuerte que es la muerte de un familiar, de un ser querido, cercano, etcétera. Es un tema que me interesa, por un lado, por experiencias que yo he vivido, que me han hecho cuestionarme todo este tema del duelo, lo que uno siente y todo ligado a este tema, especialmente relacionado a la muerte de un ser querido. Y justamente para hablarles de eso quiero centrarme un poco en un libro, en una autora, una psiquiatra suizo-estadounidense que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, quizá ustedes ya la conocen. Ella falleció en 2004, ella hizo muchos estudios sobre los enfermos terminales, sobre los cuidados paliativos también, sobre cómo estos enfermos vivían este proceso de aceptar que ya estaban cercanos a la muerte, y también ella hizo un acompañamiento a los familiares de las personas que estaban viviendo este proceso de estar muriendo en el fondo. Ella escribió un libro que se llama Sobre el duelo y el dolor, o sobre la muerte y el dolor, en que ella describe 5 etapas. Ojo que son 5 etapas descritas por ella, no son 5 etapas rígidas que se suceden una después de la otra. Uno puede estar en una etapa, volver a la anterior, etcétera, etcétera, pero ella identificó más o menos 5 aspectos en el proceso de duelo en relación a una muerte. Esto también se puede aplicar para los otros tipos de duelos de los que yo le hablaba antes, ¿ya? El primero es el estado, la etapa de la negación, primero. Después está la etapa de la ira, luego la negociación, después la depresión y la aceptación. Hoy día les voy a hablar del estado de la negación. ¿Qué pasa cuando uno recibe la noticia que, por ejemplo, se nos murió alguien muy cercano? La primera reacción es de incredulidad, es de una negación, no en el sentido de decir, no, es mentira lo que me estáis diciendo, no se murió, no. No, va en el sentido de que no podemos creer que realmente pasó eso, no podemos creer que estemos viviendo esa situación. Por eso digo que es una sensación de incredulidad. Es como si no se aceptara realmente lo que está pasando. Entonces, esta es una forma de protección que tiene, vamos a decir, nuestra mente o nuestra inteligencia emocional, justamente para protegernos, para ir recibiendo emocionalmente esta información de a poquito, porque si recibiéramos de una sola vez esta avalancha de emociones, quizás muchos de nosotros no lo podríamos soportar. Entonces la persona va de a poco, no es asumiendo la palabra, pero de a poco en el fondo entendiendo y percibiendo lo que está pasando. Entonces la reacción de la negación, podemos verle como una etapa un poco de protección que se hace. Es importante tener ojo con la etapa de la negación, porque si se prolonga mucho tiempo significa que la persona puede estar reprimiendo las emociones y reprimiendo el proceso. En el fondo la persona no quiere conectarse con esas emociones ligadas a este duelo. Por lo tanto se produce esta etapa de negación prolongada que se transforma ¿en qué? En la represión. Me hace pensar en esta carta del tarot de Osho, en que es lo que se ve ahí, una persona totalmente contenida y cerrada y en el fondo sometida como por cuerdas invisibles o por cadenas, como ustedes lo quieran llamar. Me hace pensar las cuerdas que tiene la persona que está acá. Y esta represión se puede manifestar finalmente en dolores físicos. Y eso también me hace pensar en las flores de Bach, el doctor Bach, que decía que para hay que equilibrar las emociones para que éstas no se transformen en enfermedades físicas. Y eso es muy importante en esta etapa de la negación,
puede durar, ¿cuánto puede durar? Pueden durar unas horas, pueden durar unos días, pero generalmente el periodo no es muy largo, ¿ya? Así que esta es la primera parte de estas 5 etapas del duelo de la que yo les quería hablar, que es la etapa de la negación. Así que próximamente les voy a estar hablando sobre las otras etapas. Cada una tiene un color diferente, una emoción diferente y tiene una duración diferente porque cada uno hace el duelo en su propio tiempo y de su propia forma. Así que nos estamos viendo próximamente. Chao.